Bienvenidos una vez más al canal de BTC Consulting 360. Hoy nos acompaña, como de costumbre, el gran Decentra. ¿Qué tal, Decentra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues muy contento de estar aquí y con un gran invitado que ya hablaremos con él. Vamos a descubrir quién es y que nos cuente muchas cosas interesantes, sobre todo muy orientadas a la privacidad. Precisamente eso es lo que voy a decir, muy orientado a la privacidad. Recordad que la privacidad se define como la posibilidad de revelarse selectivamente y hoy tenemos con nosotros al gran Chavo. Muy buenas, Chavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Di? Muy bien. La verdad que encantado de estar aquí como invitado y nada, vamos a ver cómo será todo. Pues cuéntanos un poquito, si quieres, quién eres, de dónde vienes y a qué te dedicas. Esto es complicado, ¿no? El 360. A ver, yo, pues bueno, soy Chavo, todo el mundo me conoce como Chavo y bueno, vengo de la comunidad de Bitcoin 2140 de su día y al final soy una persona muy interesada en privacidad y seguridad en los equipos que poco a poco se ha ido formando para conseguir, pues eso, ¿no? Escalar un poco todo el tema de seguridad y privacidad, tanto en equipos propios como en equipos de terceros, y tengo una empresa que se llama Silpad Computers, que precisamente nos dedicamos a reacondicionar equipos y prepararlos para que cualquier persona, independientemente del nivel informático que tenga acceso a herramientas que le permitan mantener esa privacidad y esa seguridad. ¿Cómo, o sea, esto yo creo que Centra, por supuesto, sabe millones de veces más que yo, pero para una persona que llegue de cero, ¿qué pasa con los ordenadores? ¿Hay algún problema con los ordenadores para que haya que hacerles algo para poder mantener la privacidad? Sí, y es que, a ver, aquí podríamos enfocarlo de diferentes maneras, ¿no? La primera es normalmente el software que instala la gente, en el 90% de los casos, 95%, es ya un software privativo con mucha telemetría, como suele ser Windows. Windows en sí ya es un peligro para nuestra privacidad y nuestra seguridad por norma general. Partiendo de esta base, ¿no? Pues casi todos los ordenadores que se venden ya vienen pues, con defectos de fábrica en este sentido. Luego, si avanzamos un poco más y nos metemos más en profundidad en madrigueras, sí que lo Pero que tenemos perdóname, son... Chavito, Sí. antes de que sigas, porque no todo el mundo a lo mejor tiene claro los conceptos. Cuando hablamos de telemetría, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a todos esos datos que comparten los sistemas operativos sobre su uso o sobre las aplicaciones que tenemos instaladas. Es decir, que si yo abro, por ejemplo, el reproductor de música en Windows, estoy de cierta manera filtrando información porque el sistema operativo recaba esa información y se la comparte a servidores sin, sin que yo me dé cuenta porque la autorización, digamos que va explícita, ¿no? Correcto. Bueno, sea esto, sean las aplicaciones que tienes instaladas, sean las horas de uso, ¿no? Tanto franjas horarias como qué tipo de programas utilizas a depende de qué horas, etcétera, etcétera. Claro, y todo eso, pues al final de cuentas, a las empresas, en este caso a Microsoft, lo que le permiten es tener un montón de información acerca de los usuarios, que bien la usan para temas internos, para conocer mejor a sus clientes, pero también las venden y también hacen, digamos que son capaces de hacer una radiografía, una pintura del usuario, ¿no? Cuáles son sus costumbres, sus usos, dónde se mueve, cuáles son las páginas que visita y demás, ¿no? Sí, no, al final lo que se pueden hacer son perfilados completos de la persona que está utilizando cada ordenador. Vale, vale, perfecto. Perdona que te haya interrumpido, pero es que no todo el mundo es consciente de que cuando le vas dando al típico instalador de Windows siguiente, 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 vas aceptando todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, y hay veces que ya viene implícito en el propio sistema operativo, ¿no? Que con el tema de encuestas, compartir información, compartir los errores para mejorar el producto, etcétera, etcétera. Y todos tenemos, ¿no? La frase mítica en la cabeza de no tengo nada que esconder, por lo tanto no voy a buscar esa privacidad máxima porque no tengo nada que esconder. Y al final en lo que se acaba convirtiendo esto es en el que yo soy el producto de otra empresa que me ofrece su producto de manera gratuita, pero que en el fondo lo que está haciendo es recabar mis datos para venderlos. Por lo tanto, te acabas convirtiendo en el producto en sí, eres tú. No es el producto que tú descargas, instalas y trabajas con él, sino que son tus datos que le permite a esa empresa luego realizar una venta de
clústeres de información depende de qué personas o de qué países, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que de alguna manera nosotros mismos voluntariamente compramos equipos de alguna manera que nos venden completamente, ¿no? Porque al final la privacidad yo creo que no va tanto por grados, ¿no? Sino que se tiene o no se tiene. O tienes el control tú de la información y eliges lo que revelas selectivamente, o estás en manos de terceros que pueden elegir si acceden o no acceden a ese tipo de información, ¿no? De alguna manera, la mayor parte de los equipos, por no decir todos, de los que están disponibles en el mercado, van directamente a atacar a la privacidad. Sí, así es, pero que es lo que te comentaba, que no es simplemente el sistema operativo, o sea, esta es, digamos, la base de la pirámide. El sistema operativo, que es lo que más gente tiene conscientemente, ya es un ataque contra la privacidad de las personas. Pero aquí el problema viene cuando descubres que aparte de eso hay otras cosas por debajo. Digamos que esto se divide por capas y la capa inferior, que es la que más poder tiene dentro de los equipos, no nos pertenece. Las empresas digamos, de hardware, tanto AMD como Intel, como Mac, tienen todas un subsistema que se puede controlar de manera remota, ¿no? Y esto es lo que nosotros, desde ShieldPad, nos dedicamos a desactivar. Son los subsistemas como el AMD PSP o el Intel Management Engine. Esto, para quien no lo sepa, no lo conozca, lo que viene siendo es un sistema operativo completo con acceso directo a memoria RAM que funciona por debajo de nuestro ordenador. Es como tener un mini ordenador dentro de nuestro propio ordenador con su propio sistema operativo completo, su propio stack de red y su propio acceso a los equipos. Esto está muy bien cuando tú tienes un parque de equipos, digamos, tienes 1000 ordenadores en la empresa y tú quieres lanzar una actualización, porque no es efectivo tener un informático que vaya ordenador por ordenador realizando actualizaciones o modificaciones en esos equipos. Entonces, tú lo que haces es tener esto activo, disparas la actualización o la modificación, todos los ordenadores estén en el estado que estén en ese momento, reaccionan a la petición, hacen lo que se les pide y vuelven a quedarse en el estado en el que estaban previamente. ¿Qué significa esto? Que da igual que tengas el ordenador apagado, que eso reaccionará, encenderá el equipo, hará la actualización y lo volverá a dejar en ese estado. ¿Cuál es el problema aquí? Que en el entorno doméstico eso no es necesario. En el entorno doméstico, un usuario de una casa cualquiera, ¿no? El típico padre de familia, el típico estudiante, eso no es necesario, pero sigue estando. Estos accesos remotos, si bien no está demostrado que se estén utilizando para nada, sí que se ve que existen y sí que está la puerta abierta. Por lo tanto, lo que se trata de hacer en seguridad informática es intentar tener la mínima superficie de contacto, ¿no? con posibles atacantes. Si tenemos una puerta abierta que además no podemos ver lo que está pasando dentro de esa puerta, pues si me sumas 2 más 2 a mí me dan 4. Yo en un entorno de seguridad y privacidad absoluta, yo no puedo dejar una puerta abierta que cualquiera que tenga las claves o controle esas claves pueda entrar, ver lo que estoy haciendo o extraer información del equipo sin ni siquiera yo enterarme, porque ese chip sí que tiene posibilidad de ver todo lo que pasa por encima de él en el stack del ordenador, pero nadie del ordenador tiene acceso a ver lo que está pasando por allí debajo. Evidentemente, las compañías tienen esas claves de acceso. Entonces, pues si una compañía me vende un ordenador y tiene unas claves de acceso, se pueden usar, no se pueden utilizar, pero tiene la llave de la puerta. O sea, que de alguna manera esto de que los terceros de confianza son agujeros de seguridad en el ámbito de los ordenadores específicamente de forma muy significativa, porque claro, lo primero que se me ocurre son ataques remotos por esta puerta que hayan dejado los fabricantes, ya no que a lo mejor lo utilicen ellos, sino que lo utilicen terceros para realizar ataques, ¿no? Sí, efectivamente. Al final, si se encuentran vulnerabilidades, que alguna vez ha pasado, además, lo malo es que no se puede detectar, porque por mucho que pongas un antivirus, por mucho que le pongas un firewall al equipo, eso puede seguir conectándose, saltándose todas esas medidas y sin que ni siquiera tu sistema operativo te dé la alerta de qué está pasando, porque no tiene acceso a ese nivel. Esto está trabajando en el nivel -3, que digamos, hay niveles físicos y después hay niveles, digamos, que son virtuales. Este es el nivel -3, que es el nivel más bajo que existe en un equipo, que mientras más bajo es el nivel, más alta es digamos, es la prioridad de trabajo o los permisos que tiene dentro del equipo. Entonces, de anillos de arriba hacia abajo no puede ir,
sino que siempre es de abajo hacia arriba. Y esto está en el -3, digamos que es la parte más baja, pues hacia arriba lo tiene todo y hacia abajo nadie puede acceder. Si eso lo dejas abierto y no trabajas en ello, evidentemente pues ya te está fallando pues toda la base, da igual lo que montes encima. ¿Nos podrías explicar esos niveles? Porque la verdad que da un poco de terror. Bueno, a ver, al final los niveles no es que sean aterrorizantes o no, al final esos niveles lo que vienen siendo, ¿no?, son los permisos que tiene cada capa, ¿no? Digamos que digamos, la capa de aplicaciones, la capa del software, la capa del firmware, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegas, ¿no? Pues son 3 capas por arriba, 3 capas por abajo. Al final, lo que tratas de hacer es, bueno, lo que se busca con este tipo de anillos, que es que capas superiores no lleguen a capas inferiores que no son necesarias. O sea, una capa de aplicación, una capa donde tú estás chateando con otra persona, no tiene por qué tener el control de tu CPU. Entonces, esos anillos lo que hacen es simplemente cortar esos accesos a cosas que no necesitan esas aplicaciones. Sí, aquí lo que vendría a ser es como por medidas de seguridad, para evitar que se tome el control del equipo, pues no permites que las capas de más arriba, las capas del software, que son las que te permiten, pues, como comenta Chavo, ¿no? Chatear, ver películas, oír música y todo eso, ese tipo de software pueda tomar control absoluto del ordenador y bloquearlo o leerte todo el disco duro, o cosas así. Aunque bueno, es un ejemplo, sí que hay software que podría conseguir eso, pero es en base un poco a permisos y demás, ¿no? Pero esta capa, la más básica, la más baja, perdón, la que está más abajo, es la que sí que tiene el control de todo el ordenador hacia arriba. Entonces, cuando se puede activar, pues, como comentaba Chavo, para poder hacer una actualización, por ejemplo, de equipos de una empresa a nivel masivo, pues eso es muy útil. Pero a nivel personal, yo no necesito que nadie se conecte en remoto a mi ordenador, porque yo no pertenezco a una empresa ni necesito que me hagan una actualización. Sin embargo, esa puerta está ahí. ¿Por qué? Porque así viene de fábrica. Se la ponen a todos los ordenadores, dando por hecho que todos los ordenadores en algún momento a lo mejor pueden pertenecer a una empresa y entonces para no tener que hacer distinción de ordenadores de empresas y ordenadores para usuarios normales y corrientes, pues los vienen plataformados así, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero esto, pues efectivamente es un agujero de seguridad tremendo porque tú no estás exento de que alguien malicioso se pueda hacer con el control de esas llaves o de esas claves para poder acceder a tu ordenador, por mucho que la empresa fabricante y vendedora de estos equipos te jure y te perjure de que no va a suceder, ¿no? Y además, no será la primera vez que se den situaciones en la que organismos oficiales lleguen y toquen la puerta de ciertas empresas y digan: "Quiero tener el acceso", ¿no? Y aquí viene la siguiente pregunta, Chao, porque creo que ya ha habido discusiones reales donde entidades gubernamentales han dicho: "Oye, yo voy a pedirle a todas las empresas que me den esos accesos". ¿Eso es así o en realidad no ha sucedido? La petición, digo, no que se le haya dado. Sí, no, las peticiones llegan, evidentemente, cuando eres objetivo gubernamental y ellos tienen acceso a esas empresas fabricantes, evidentemente se solicitan claves. Me parece que fue Snowden que habló de los espionajes masivos y hablaba de esos embudos de información que se realizaban. Todo lo que es Intel Management Engine o AMD-PSP que tienen eso, acceso directo a la memoria RAM, o sea, son, digamos, el vector de ataque más grande de la historia, hablando en informática, ¿no? El vector de ataque más grande, o sea, tienes acceso directo a toda la información del equipo como si lo tuvieras delante, como si fueras tuyo. Entonces, esto se ha dado, evidentemente que se ha dado, pero, claro, depende de a quién busques o es que no lo vas a encontrar jamás. Los malos realmente se saben esconder de estas cosas. Ya te puedo asegurar yo que una persona que necesita esa privacidad o esa seguridad 100%, no va a estar trabajando con un equipo con Windows comprado con su data. Entonces, seguramente estén trabajando con equipos que estén completamente offline y hagan la comunicación enviando los datos desde otros equipos que estén conectados vía Tor 100%.
Entonces, ¿se puede dar este caso de que un gobierno pueda llegar a extraer información de equipos mediante esto? Sí, se puede dar. ¿Remotamente se podría trabajar en equipos? Sí, evidentemente, porque se hacen las empresas, como no se va a hacer a nivel de personas si existen esas claves. ¿Que se esté utilizando para hacerlo? Lo dudo. Creo que hay ataques mucho más eficientes para hacer una extracción de información de una persona o lograr encontrar una persona, ¿no? Haciendo objetivo, pues eso, ¿no? Canales de mensajería, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se conecta todo esto con nuestro uso de Bitcoin? ¿Cómo nos afecta a los usuarios de Bitcoin el utilizar equipos a lo mejor que puedan estar así? ¿O cómo nos puede llegar a afectar en el futuro? Bueno, al final, como decimos siempre, ¿no? O sea, no podemos confiar en lo que nos den. Tienes pues cierto margen de confianza hasta cierto punto y llega un momento en el que la balanza se quiebra y tienes que empezar a tomar medidas por encima de las que estabas tomando. No es lo mismo una persona que conserva 100 euros en Bitcoin que la que guarda 100.000, que la que guarda pues, 500.000. Entonces, las medidas de seguridad aumentan conforme tu patrimonio a proteger aumenta o la consideración que tengas tú de tu patrimonio o el peligro de ser atacado para tener la extracción de ese patrimonio. Una vez tú entiendes eso y entiendes que uno de los vectores de ataque es precisamente la seguridad y la privacidad, es probablemente el mayor vector de ataque que tenemos sea la privacidad. Entonces, pues tomas todas las medidas necesarias. Tú puedes, como decía antes, ¿no? Puedes estar trabajando con sistemas operativos súper seguros, puedes estar trabajando con un entorno de seguridad enorme, pero si tienes una puerta abierta por la que cualquiera que controle las claves puede entrar, en ese sentido estás vendido. Y no hablamos solo de el Intel Management Engine, sino también hablamos de BIOS propietarias, que son esa parte que controla desde que tú le das al botón del ordenador hasta que llegas al sistema operativo, todo ese arranque del equipo. Si no somos capaces de verificar el código que hay ahí o lo que está ejecutando el equipo mientras está efectuando ese arranque, pues estás confiando en un tercero que quiere hacer las cosas bien o que te dice que está haciendo las cosas bien sin ni siquiera tú saberlo. O sea, que aquí lo que tenemos son no solamente equipos que pueden tener estos chips o el Intent Management es un chip, ¿no? El Intel Management Engine no es que sea un chip en sí, sino es que está embedido en el chip de BIOS. Dentro del chip de BIOS, ¿vale? Tenemos esa parte que controla el Management Engine. Ok. Y entonces estos son propietarios, es decir, son los fabricantes de los equipos, son los que instalan este sistema operativo ahí y tú no tienes manera de verificar si, como comentas ahora, ¿no? Si desde el arranque, cuando se empieza a arrancar el ordenador, tiene que realizar una serie de tareas hasta conectarse o hasta despertar, permítame la expresión, el sistema operativo, el Windows en este caso, o el Mac o el Linux, y decirle, pues empieza a ejecutar las tareas propias del sistema operativo. Esa BIOS también puede tener ciertas acciones que tú no tienes control sobre ellas porque son los fabricantes los que las programan, ¿no? Correcto. De hecho, eso, el Intel Management Engine, por ejemplo, es completamente opaco y el AMD PSP también. Son, digamos, dos controladores que son dos cajas negras directamente y eso, ¿no? Sobre todo, el punto que tenemos que tener claro es que son dos cajas negras dentro de nuestro equipo que tienen control y acceso absoluto a nuestro equipo. Una vez nos planteamos esto, si estás en un entorno Bitcoin, estás en un entorno en el que ya comprendes, ¿no? La necesidad real que tenemos tanto de privacidad como de seguridad, evidentemente tomas acción y decides que esto no tiene que estar activo. Presente va a estar presente. Lo que no tiene que estar es activo. ¿Vale? Hay diferentes maneras de desactivarlo y, pues bueno, trabajas con una, trabajas con otra, dependiendo de los modelos, porque además, mientras más avanzado es el modelo, menos posibilidades tienes de quitarlo, porque esto lo que han hecho ha sido ir extendiendo
digamos, los tentáculos que tenía, y cada vez tiene más acceso, o todos los procesos tienen que acabar pasando por él de una o de otra manera. Por lo tanto, ya no se puede desactivar o eliminar por completo porque el ordenador no entendería. Va. ¿Y esto afecta a todos los equipos? Es decir, arquitecturas. Hablando de nivel de... Tenemos Intel, tenemos equipos tipo Mac. ¿Aplica para cualquiera o solamente hay algunos en específico? No, todos tienen algo. Todos. Todos tienen alguna parte oscura dentro de sus arranques o algún tipo de controlador que no podemos ver. Entonces, desde, digamos, Apple, ¿no? Que te dice el confía en nosotros, y es completamente opaco esa parte del arranque, ¿vale? AMD tiene el PSP, Intel tiene el Intel Management Engine, ARM tiene unos controladores también que son, o sea que no nos escapamos de ninguno. Aquí, bueno, eso, ¿no? El hardware libre sería lo que nos salvaría de este tipo de controladores, pero de momento no está muy evolucionado. ¿Y qué más cosas podemos hacer para proteger nuestra privacidad desde el punto de vista de los dispositivos? Desde el punto de vista de dispositivos, pues bueno, al final lo que tienes que entender son que son como 3 capas, ¿no? Que es el hardware, el firmware y el software. Y a partir de ahí, cualquier equipo que quieras que tenga una privacidad absoluta, directamente no tienes que conectar a Internet. O sea, si lo que quieres es una privacidad total y absoluta de ese equipo y una estanquidad, lo que no puedes hacer es conectarlo a Internet. Y no se habla de no conectarlo a Internet durante un rato y luego conectarlo, sino que de lo que hablamos es de que ese equipo automáticamente pasa de estar fuera de red, ¿vale? A, digamos que, desaparecer completamente y no volver a conectarse nunca, ¿no? O sea, al final tú trabajarías con ese equipo y transmitirías desde otro. Cara a los equipos que queremos que tengan esa conectividad a Internet, se puede hacer pues desde el cambio de firmware, que es lo que se suele hacer, instalar firmware libre, sea Coreboot o cualquier distribución de Coreboot, y por encima siempre sistemas operativos de código abierto, tipo Debian, bueno, cualquier distribución de Linux te serviría, pero Debian o Ubuntu, Linux Mint, bueno, Ubuntu quizá sería la que menos recomendaría. Linux Mint, yo creo que para un usuario que venga de Windows sería la que más recomendaría para que empiecen a toquetear un poco Linux, que vean, que pierdan ese miedo y que vean que no todo es tan difícil como parece en el entorno Linux, y es respetuoso con la privacidad, no comparte telemetría, y además el uso de recursos de un equipo es muy pequeño, por lo que nos permitiría, pues eso, ¿no? Dar ese pequeño salto. El siguiente salto quizás sería el uso de Tor para navegar, y ya si nos vamos a saltos superiores, pues sería utilizar máquinas virtuales que permitan separar nuestra vida en pequeñas parcelitas, para que si hay alguna que recibe algún tipo de ataque, no se filtre toda la información, sino que solo se filtre una pequeña parte de ella. Y más allá todavía, sí que saltaríamos ya a máquinas estilo Unix, que trabaja con un router interno que conecta a Tor, y la máquina donde trabajas directamente tú es un sistema operativo que está aislado de Internet directamente. O ya saltamos a Qubes, que es un entorno informático que lo que hace es virtualizar cada parte del sistema operativo. O sea, cada aplicación es una máquina virtual cerrada y nada puede salir ni nada puede entrar a ella. Esto es como tener un ordenador y el ordenador a su vez tiene dentro otros sistemas operativos virtualizados y yendo a la parte esta última que has comentado, sería como cada aplicación que yo voy a ejecutar, imagínate un navegador, ¿no? Abro el Tor browser o abro Brave. Pues al abrirlo, el sistema operativo lo que hace es crea una instancia, una máquina virtual, una virtualización con su propio sistema operativo única y exclusivamente para ejecutar esa aplicación. ¿Es así? Correcto. Ah, Qubes
Y, De y hecho, esto que te permite, perdona, antes de seguir, sí. esto que te permite a nivel de que alguien que pudiera estar observando. Bueno, al final se queda solo en esa pequeña cajita. Tenemos que imaginarnos que estas máquinas virtuales, sea utilizando un software como VirtualBox o sea con Cubes, estas pequeñas máquinas virtuales lo que nos crean son cajitas estancas. Por lo tanto, un observador externo lo único que ve es lo que hay dentro de esa cajita. Por eso comentaba antes Incluso lo del tema de... incluso podrías tener una IP diferente por cada aplicación que estás ejecutando. Sí, claro, al final te da tantas posibilidades como te puedes llegar a imaginar. Normalmente lo que suele hacer la gente para iniciarse es eso, ¿no? Pues un software estilo VirtualBox, que es muy sencillito, y luego a partir de ahí pues instalamos alguna máquina virtual. Estas máquinas virtuales no hace falta que hagas 15 instalaciones, sino que puedes instalar, por ejemplo, una máquina virtual con Linux Mint y luego la clonas. La clonas 5 o 6 veces y ya tienes 5 o 6 instancias y en cada instancia vamos a trabajar con una cosa, ¿no? Por ejemplo, una la vamos a dedicar al trabajo, otra a la vida personal, otra a finanzas, otra exclusivamente a Bitcoin, exclusivamente a Bitcoin. No se va a mover de ahí. Cada máquina virtual luego la puedes conectar pues, a su propia VPN y a partir de ahí, pues todo lo que te quieras imaginar. Puedes conectarla a VPN, puedes encima correr Tor, etcétera, etcétera. Lo que nos va a permitir es eso, ¿no? Ese aislamiento de cada entorno dedicado pues, a cosas muy específicas, en lugar de lo que se suele hacer, que es utilizar un ordenador para todo y al final, pues en caso de que sufras un ataque, el ataque lo sufre todo. En ese caso que creamos esos pequeños aislamientos, lo que vamos a conseguir es básicamente, ¿no?, contener esos datos o minimizar el daño en caso de sufrir un ataque. ¿Y en tu empresa cómo ayudáis a proteger a todos los usuarios para ser capaces de mantener esa privacidad? Porque no solo tenéis equipos, sino que también tenéis asesorías privadas, ¿verdad? Sí, pero normalmente la asesoría se hace para que el usuario promedio, el usuario que llega de Windows, el típico, mira, pues yo tenía un ordenador con Windows y ahora estoy entrando aquí, se hace para que aprendan a utilizar el equipo. No solemos hacer asesorías más allá de esto. O sea, básicamente el uso principal de estas asesorías es comprar un equipo y lo que se hace es explicar el uso desde el inicio hasta el momento en el que el usuario ya está trabajando con él, ¿no? Le explicamos cómo moverse en entornos con las máquinas virtuales, cómo asegurar la seguridad del equipo, cómo hacer que no tenga una brecha de seguridad por un error del usuario, etcétera, etcétera. Mucha gente, claro, no entiende por qué yo cuando mando los equipos los mando y lo primero que encuentran es una contraseña. Y yo no se la he pasado antes de que le llegue, ¿no? Y me dicen muchas veces, oye, que me han mandado el equipo y aquí me pide una contraseña y no me han mandado nada. Yo lo hago precisamente para que cuando llegue ese equipo, yo esté seguro que lo tiene el dueño en su mano para yo compartirle esa contraseña, ¿no? Es la contraseña de cifrado. El cifrado de datos, que para muchos usuarios de Windows o usuarios promedios es algo que pasa totalmente desapercibido, en estos equipos es una realidad desde el minuto cero. Este equipo va directamente con un cifrado completo de disco, utilizamos Lux, y a partir de ahí empezamos a escalar las capas de seguridad para que luego sea el usuario quien decida cómo trabajar, si de una manera más sencilla, si de una manera más complicada, pero nosotros en la clase intentamos orientar, ¿no?, tanto a los que vienen más verdes como a los que vienen ya con un poquito más de trote en Linux. En los equipos nosotros básicamente los preparamos, primero hacemos el típico mantenimiento de un reacondicionador, ¿no?, que es limpiarlos y dejarlos completamente limpios, tanto de ventilador con pasta térmica nueva, y a partir de ahí lo que hacemos es limpiar el firmware. Cambiamos el firmware y ponemos un firmware open source. Da igual si es una distribución de Coreboot, que es un firmware que es, ¿no?, esta parte que comentábamos antes, lo que conecta la parte que tú puedes tocar del ordenador, que es el hardware, con la parte que tú ves por la pantalla cuando estás trabajando, que es el software, ¿no? Pues esta capa de conexión, que es el firmware, la tenemos de una manera libre, con un proyecto como es Coreboot, y dentro de Coreboot lo que tenemos son diferentes distribuciones, ya sea LibreBoot, Hedge, Schools. Entonces,
pues trabajamos con diferentes, depende del usuario, depende de la dedicación del equipo, normalmente o core boot o libre boot, que nos permiten tener ese control del arranque del equipo. Aparte tenemos siempre el Intel Management Engine o eliminado o desactivado de una o de otra manera, y a partir de ahí, pues eso, ¿no? Un cifrado LUX completo del disco, por lo que si alguien entra a tu casa y se lleva tu ordenador, a ti no te tiene que preocupar que aparte de llevarse tu ordenador, esa persona vaya a venir a buscarte porque vea lo que tienes dentro. Cosa que a mí me parece de los puntos más clave en esto, ¿no? O sea, se Antes llevan de tu ordenador. preguntarte Sí. sobre ese tema, antes de preguntarte sobre esto último que comentabas, Mm. ¿cómo se deshabilita el Intel Management? El Intel Management Engine se puede deshabilitar de varias maneras, ¿no? O sea, normalmente lo que se utiliza es una cosa que es ME-Cleaner, que lo podéis encontrar en GitHub, y lo que hace esto es darle diferentes parámetros para conseguir esa desactivación. ME-Cleaner ya está preparado para trabajar. Digamos, depende de la versión que tengas del Intel Management Engine. Hasta el Intel Management Engine 11, digamos que puede hacer unas cosas y a partir de ahí ya digamos que no tiene esa posibilidad. Ahora mismo yo estoy llegando a desactivar hasta la 9ª generación de Intel, que es algo, la verdad, para un Linux es una bomba, son máquinas increíbles y, bueno, digamos que lo que te permite es eso, ¿no? Pues, digamos, sin tener que entrar tú a picar directamente sobre esos bits que hay ahí dentro, pues ya te permite realizar, pues, con una extracción de la ROM, hacer la lectura y directamente le pasas los códigos y el programa automáticamente intenta eliminarlo. Luego ya, pues eso, ¿no? Lo que tú le inyectes encima, ¿no? Si es una ROM de core boot, si es un libre boot, normalmente en la misma compilación ya te deja Intel Management Engine desactivado. Es muy curioso esto porque dentro de las desactivaciones del ME Cleaner se descubrió una cosa en 2017 que es el HAB-bit, ¿vale? El High Assurance Platform, que es un bit concreto de todo el Intel Management Engine que hace que Intel Management Engine se caiga. Directamente se desactiva. Antes, o sea, tú arrancas y a la que ve que ese bit está activado, directamente deja de trabajar. Esto lo solicitó la NSA. Fue una solicitud expresa de la NSA a Intel para que sus ordenadores no tuvieran esto activo. Y se descubrió en 2017 y a partir de ahí nosotros también lo utilizamos. Se lo pidieron para cuidarse de lo que luego ellos pueden usar, ¿no? Bueno, ya no, es que no sé cómo decirlo, pero se dieron cuenta de que tenían ahí una puerta abierta para cualquiera, como decía Emerit Whittaker, que es la CEO de Signal, si no recuerdo mal, no existen las puertas traseras solo para los buenos. Les tratan de poner chat control, de tener todas las medidas y de fastidiarles toda la parte de cifrado y de dejarles siempre una puerta trasera en favor de las cosas buenas del mundo para proteger a los más débiles siempre, pero al final es la realidad y la práctica es que al final se terminan vulnerando por los malos para el usuario normal y para el usuario medio. Sí, sí, así es. O sea, no, es imposible que tengas una puerta abierta y que solo la vayan a utilizar los buenos. Es imposible. Porque de hecho normalmente quien primero empieza a utilizar esas puertas no son buenos. ¿Sabes? Pues al final, Ya de no. primeras. Claro, ya de entrada, si cuando se conoce, no, hay una vulnerabilidad 0D y la gente dice, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Pues eso es una vulnerabilidad que no se conocía hasta ese día, ¿no? O sea, que ese día, ¿no? Pues descubren que se estaba explotando, pero muy bien, ¿cuánto tiempo lleva utilizándose? ¿No? ¿Y quién la estaba utilizando? Y a raíz de que ahora con la explosión de la IA, pues van a empezar a salir muchas cositas. Claro, claro. Oye, y comentabas que, si te roban ese ordenador que tú has ya plataformado o configurado, no te preocupas tanto porque te puedan ver la información. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Sí, al final lo que utilizamos es un cifrado de disco completo. Esto en Linux lo tienes a la orden del día y en Windows también puedes utilizarlo, pero no es lo que suele hacer la gente. Entonces la gente puede estar tranquila porque si alguien entra, se llevará tu equipo,
pero si no tienen las claves de acceso, es imposible que vea los datos dentro de ese disco. El cifrado se queda cifrado y, por lo tanto, lo que es pues un cúmulo de datos aleatorios totalmente random dentro de tu disco, que no se puede ver lo que hay o lo que deja ver o lo que ha habido hasta que no se introduce esa contraseña. No me gustaría, ¿no? Pues eso, ¿no? Que a la gente le diera la falsa seguridad de que si el ordenador está cifrado y le pongo un Dimo debajo de la pantalla con la contraseña, ¿no? Pero como está cifrado, no pueden acceder a los datos. Pero es que esto me ha pasado con un cliente, de hecho. Me Ya. estaba escribiendo porque tenía un problema, me envió una foto y vi debajo de la pantalla el Dimo con la contraseña. Esto es como los que guardan la hardware wallet en la caja fuerte, pero ponen las palabras en un POSIT en la pantalla del ordenador. Exacto, sí, de ese estilo, que pierde el sentido, pero yo creo que es por falta de conocimiento sobre ello, ¿no? Y es un poco, al final tienes que hacerle entender a la persona que tener un cifrado de disco es algo que te protege, pero si tú le pones la contraseña es como tener la casa con las llaves por fuera. Al final, cualquiera que llegue, si tiene ganas de entrar, entrará. Aquí, pues eso, yo creo un poco lo que falta es esa parte de educación, porque nadie nos ha dicho que debemos cifrar nuestros datos, nadie nos ha dicho que debemos protegerlos nosotros, no proactivamente. Y ese yo creo que es el gran problema. Cuando alguien llega, ¿no?, a la clase mía, llega con un equipo mío, de las primeras cosas que le digo es que tienen un gran problema en su equipo. Y claro, la gente se asusta, dice, pero bueno, si me acaba de llegar el equipo, lo acabo de encender, me acabas de dar las claves y evidentemente yo lo que espero es que este equipo sea 100% seguro y que esté completamente protegido. Y yo le digo que está muy bien, ¿no?, que vaya todo cifrado y que si entra alguien no se pueda llevar su equipo, pero que se planteen que entro yo, ¿no? Si Claro, alguien que sabe. Claro, no, pero ni alguien que sabe, o sea, alguien que tiene las claves del cifrado de tu equipo. Que es más básico todavía, o sea, no porque sepa por qué no, porque al final depende de las cosas que hagas, por mucho que sepas no vas a poder romper un cifrado. Y en este caso voy más allá, ¿no? O sea, si alguien que no eres tú controla las claves de cifrado de tu equipo, en un momento dado esa persona puede llegar a hacer algo con ese equipo o dárselo a alguien que sepa, ¿no? Mira, aquí tienes el ordenador, estas son las claves, haz tú lo que sabes hacer, yo te puedo entregar esta información. Y a partir de ahí, pues tú te encuentras con un ordenador que crees que está limpio y realmente no lo está. A lo mejor muchas de las palabras, de los términos o de las referencias que has utilizado aquí para una buena parte de la gente suenan a chino mandarín, ¿no? Y es difícil siquiera empezar a comprender cuál es el problema, dónde están las dificultades o las cosas que hay que abordar y en las que hay que empezar a trabajar, ¿no? ¿Hay algún sitio, algún lugar que recomiendes donde se pueda empezar a aprender de forma más o menos autodidacta sobre estos conceptos, sobre estas ideas, sobre estos problemas? Pues mira, te voy a decir que Internet está lleno de información. Entonces, claro, pero hay que poner filtros. Por eso te pido tu sí, filtro. sí. Mi filtro al final es que, claro, si me para a pensar, podría decirte ahora mismo intentar hacer, ¿no?, pues con una IA local, pues tu propia formación, ¿no? Y el intentar encontrar esos conceptos, ¿no? O buscar esas cosas más básicas de qué es un cifrado, cómo nos protege, qué son esas claves de cifrado, ¿no? Cómo encaja todo esto en un equipo doméstico. Yo creo, no es tampoco una pérdida de privacidad preguntarle a una IA por estos conceptos si no los tenemos claros. Y realmente, si tienes una IA en local, ya es una bomba de aprendizaje hoy. Luego tienes muchísimos profesionales, ¿no?, que tienen canales de YouTube repletos de este tipo de información, si quieres ir un poco más allá, o tutoriales de gente explicándote, por ejemplo, cómo utilizar VeraCrypt, ¿no?, o VeraCrypt volúmenes ocultos, que es ya otro nivel, que realmente lo que nos permite es eso, ¿no?, ir poquito a poco cogiendo esos conceptos. No te diría ningún lugar concreto. Te diría que lo que más hace crecer a una persona en este sentido es la curiosidad y, sobre todo, ¿no?, pues
esa parte egoísta de querer protegerte tú y querer salvarte tú. Sobre todo es eso, el crecimiento por egoísmo. Y si tuvieses que empezar tú, o sea, imagina que estás desde cero patatero, pero sabes todo lo que tienes ahora, ¿por dónde volverías a empezar? ¿Por dónde empezarías a día de hoy? ¿Empezarías con esa parte de la IA, de preguntarle las cosas a la IA? Pero a lo mejor no tienes ni siquiera los conceptos que le tienes que preguntar, ¿no? Ni siquiera sabes esa idea. ¿Qué le preguntarías? Porque a lo mejor mucha gente pues está en ese nivel más básico. Vale, le preguntaría, quizá, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues es que no sé cuál decirte, pero cualquiera de las IAs de hoy en día te harán una hoja de ruta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser privado o para ganar privacidad absoluta? Y a partir de ahí, la IA te dará pues 1000 indicaciones. Quizá no me iría tan ahí, quizá me iría más a cosas más básicas, que sería algo como cómo puedo empezar a utilizar Linux o empezar a mirar páginas como distro sí para perderle ese miedo a Linux. Os la voy a poner por el chat. Sí, que es una página web que lo que hace es permitirte ver, digamos, todas las distribuciones de Linux, porque al final todas las distribuciones de Linux vienen con más o menos una base común, pero luego tienes, ¿no? Pues los colores y sabores, dependiendo de tu uso, lo que quieras tener, lo que quieras utilizar. Y a partir de ahí, pues iría escalando. Nadie va a subir el Monte Everest en 2 días, ¿no? Ni solo, hay una necesitas cosa. un Sherpa probablemente. Exacto. Entonces, primero, ¿no? Pues si encuentras a gente que tenga ese conocimiento y que te pueda ayudar en ese crecimiento, pues oye, ¿no? Como por ejemplo en temas de privacidad, Stark, ¿no? Tiene muchos vídeos informativos y es una persona que te puede acompañar en ese camino. Y a partir de ahí, pues sobre todo el crecer cada uno a su ritmo. No hay cosa más insegura que utilizar algo sin conocimiento. Entonces, cada uno tiene su camino, cada uno tiene su ritmo, no hay que agobiarse. Yo muchas veces, cuando les explico los equipos, yo siempre dejo un Linux Mint como máquina virtual y después dejo un Unix. Y lo hago precisamente porque entiendo que hay personas que vienen con un nivel 0 y necesitan primero ese uso de Linux y luego dar el salto ya a un entorno de privacidad que es un poco más duro para trabajar o para instalar cosas. Al final la seguridad siempre va a depender del nivel del usuario también. No puedes ofrecer una solución estándar, sino que cada uno tiene que ver qué puede hacer y qué sabe utilizar antes de decir, no, pues yo necesito esta herramienta y ya con esta herramienta lo tengo todo. Hay que aprender a utilizarlas y hay que saber cuál es el nivel de cada uno también. Sí, sí, exacto. O sea, no nos creamos que cualquier zapato nos va a servir, porque no es así. Cada uno tenemos nuestra talla de pie. Entonces, lo que a ti te sirve, a mí no. Y lo que para uno es una solución integral, para el otro resulta que es un palo en la rueda. Así que, sobre todo, lo primero, ¿no? Pues empezar a revisar lo que son las máquinas virtuales, cómo son capaces de ayudarnos. Una vez entras en el entorno de virtualización, ¿no? Esa parte de dividir nuestra vida en pequeñas parcelas dentro del mismo equipo, no utilizar el mismo equipo para todo, y a partir de ahí pues ya vamos escalando, ¿no? Esas máquinas virtuales también pueden ser cifradas individualmente. Luego podemos utilizar pues cifrados comunes, cifrados ocultos, como es el caso de los que utiliza Veracrypt, que para mí es una barbaridad. Y a partir de ahí, pues ya, si quieres seguir escalando, pues ya te irás pues, ordenadores más como el mío, que tienen pues esa parte del Intel Management Engine desactivada, porque ya si te mueves en un entorno Linux, ya te mueves con cifrados y ya te mueves, digamos, como pez en el agua en las capas altas, pues ya lo que buscas es que, digamos, el fondo de la pecera también sea seguro. Sí. ¿Qué equipos manejas y para qué uso? Porque me imagino que cada equipo puede tener un uso más específico, ¿no? Sí, bueno, tengo diferentes equipos. Al final, esto como viene desde hace mucho tiempo también, tenemos pues esos equipos más antiguos, ¿no? Como el ThinkPad, el X220, el X230, que
del X220 soy un completo enamorado. Me declaro enamorado de ese equipo. Y Sí, esos aquí, son... perdona que te interrumpa brevemente, para quien no lo sepa, los equipos ThinkPad son equipos portátiles que fabricaba antiguamente IBM, ahora los fabrica Lenovo. Y como estaban hechos para el ejército de Estados Unidos, son equipos que son súper resistentes. Prácticamente los puedes desmontar todas las piezas y cambiar todas las piezas, porque como estaban hechos para, o están hechos para el campo de batalla, pues imagínate que tienes que cambiarle en plena, en plena campaña, en plena batalla, el teclado, la pantalla o lo que sea, pues tienes que ser capaces, ¿no? Entonces son equipos muy todoterreno. Sí, efectivamente, aparte que son ultra duraderos, son auténticas bestias, ¿no? Pues estos equipos X220, X230, que ahí se nota la mano de IBM, pero una barbaridad, una auténtica barbaridad, son equipos que a día de hoy sigues encontrando piezas. Estamos hablando que el X220 no sé si salió por allá por 2012. Entonces, y a día de hoy yo soy capaz de montar un equipo completo, desde cero. Encuentro piezas de todo el equipo, no una pieza así y hay otras que me cuesta encontrar, no. Puedo montarte un equipo desde cero. Sí que es verdad que a lo mejor tardo 3 semanas, un mes en montarte un equipo completamente nuevo con estas piezas, pero se puede hacer todavía, ¿no? Y hay equipos de ahora, de hoy en día, que como se te rompa algo de dentro del equipo, ya lo puedes tirar porque o te sale más caro el recambio que el equipo o directamente no existen recambios para ese equipo. Entonces, Lenovo ahí sí que tuvo un trabajo excepcional a la hora de montar estos equipos y lo ha ido manteniendo durante los años, ¿no? Entonces, estos equipos van dedicados exclusivamente a trabajo de Bitcoin, son equipos preparados directamente para trabajar con Bitcoin y ya está, porque para hacer más cosas también se defienden y puedes trabajar sin problemas con máquinas virtuales porque los entornos Linux son entornos muy ligeros y permiten tener ese hardware más antiguo, pero yo ya recomiendo el salto, ¿no? Digamos, a generaciones posteriores, como es el T480S, que es un equipo que también tiene una construcción fabulosa. Son equipos de Intel de octava generación, pueden llevar hasta 40 GB de RAM, súper ligeros, porque son equipos que pesan 1,5 kg aproximadamente, tienen una batería que se extiende perfectamente y siendo real acondicionados 2 horas, 2 horas y media. Y a partir de ahí, pues eso, ¿no? Pues ya puedes montar un stack en condiciones para hacer este tipo de cosas. Luego, aparte de los portátiles, también tengo ordenadores de sobremesa, que los ordenadores de sobremesa los puedes utilizar como, digamos, ese ordenador, ¿no? que te da tu privacidad y tu seguridad en tu hogar, tal y como son los portátiles, pues el mismo sistema operativo montado en ese equipo, o como servidores domésticos, ¿no? En este caso, nodos o, digamos, los hub servers estilo, pues con una nube casera, un servidor de mensajería, etcétera, etcétera. Servidores Plex y todo esto. Ahora estoy intentando trabajar en que estos mini equipos sean capaces de mover tarjetas gráficas de bajo consumo y que seamos capaces de alimentarlos pues con menos de 150 vatios, para que en caso de que tengamos una catástrofe tengamos un ordenador doméstico de bajo consumo que sea capaz de mover una IA en local sin problemas. Y estos ordenadores que tienes en la empresa, los tienes todos a la venta, los envías. Obviamente, si estamos hablando de temas de privacidad, a lo mejor te encuentras con que hay gente que busca que de alguna manera se los hagas llegar, pero sin filtrar tanta privacidad. ¿Tienes soluciones para todo y para todos? Para todo y para todos se intentan encontrar soluciones. Ya sabemos que eso, ¿no? Que cada uno tiene su barrera y hay gente que es muy reticente a depender de qué cosas. Claro, yo lo primero que se encuentra cliente cuando trata de comprar un equipo es que puede realizar el pago de 2 maneras. Una es en Bitcoin y la otra es en cash. Y ahí ya, cuando ya no entran tarjetas de crédito o transferencias bancarias, Bizums, etcétera, etcétera, es la primera barrera que encontramos con los clientes que no están acostumbrados a un trabajo así con una empresa. Luego, para la hora de las entregas de los equipos, nosotros lo que normalmente decimos es buscar una delegación de mensajería, ¿no? Siempre trabajamos con una mensajería concreta,
Y siempre decimos buscar una delegación que tengáis cerca de domicilio y si queréis poner un nombre falso, ponéis, luego vais con el número de paquete y ese nombre falso y a ver si os entregan el paquete. En caso de que no lo entreguen, me tenéis que entregar un nombre, yo llamo a la empresa y digo, oye, esta persona iba a ir a buscarlo, al final va a ir esta otra y le harían la entrega del paquete. Nunca queremos que se entregue en domicilio, pero hay mucha gente que lo que solicita es la entrega a domicilio. Nosotros lo que hacemos siempre, cuando hacemos el envío del pedido, se envía un email confirmando a la persona que el pedido ha sido enviado con el número de seguimiento y automáticamente borramos los datos de nuestra base de datos. Lo único que dejamos son las dos iniciales, el número de pedido y el pedido en sí, ¿no? O sea, qué equipo tiene esa persona, ¿vale? Con el número de seguimiento. Pero el resto de datos de esa persona son automáticamente eliminados en el momento en el que se envía el número de seguimiento. Pues nosotros tenemos la suerte de que en la formación de nodos que estamos lanzando, Chavo nos ha pasado como recomendación un equipo que es un Dell Optiplex 3050. ¿Qué características tiene para ser un nodo este equipo, Chavo? Bueno, este equipo es un Dell que es de sexta o séptima generación, por norma general, el procesador, que son procesadores potentes y son equipos que además son muy reparables también, ¿no? Pues como los otros, siempre intento buscar ese equipo que en caso de que pase algo podamos encontrar una solución. Este equipo permite montar hasta 64 GB de RAM y 4 discos, o sea, 4 teras de disco duro. Normalmente se monta un NVMe, que es mucho más rápido que los SSDs, que esto, pues, digamos, en términos de velocidad se nota muchísimo, tanto para la descarga de la cadena o para luego, si estás en modo de trabajo, se nota muchísimo, pues esa lectura, escritura del disco, esa velocidad extra es una barbaridad. Son, además, nodos que tienen bajo consumo. El procesador, digamos, en pico consume 35 vatios y luego cuando baja su trabajo, el procesador es capaz de quedarse a 12, 13 vatios y vamos, un consumo ridículo para toda la potencia que puede llegar a tener este equipo. Aparte de eso, siempre, pues eso, como todos los demás equipos que salen de aquí, sin Intel Management Engine y con firmware abierto, firmware open source como es Coreboot o LibreBoot. Y además, bueno, que no lo has mencionado, pero todos los equipos les das un año de garantía, por lo cual, vamos, pocas empresas, poca broma con este tema, porque pocas empresas dan una garantía tan amplia para equipos, porque la gran mayoría te dan 3 meses, 1 mes y poco más. Sí, no, en el área de reacondicionados es eso, ¿no? Pues siempre encontramos empresas que son muy piratas o empresas que son muy grandes y al final venden cosas que a la que los abres te das cuenta de los defectos de calidad que hay, tanto en el reacondicionado como en el trabajo que hayan podido tener con la máquina. Nosotros sí que ofrecemos un año porque estamos completamente seguros de que nuestros equipos van a trabajar durante muchos, no durante uno, durante muchos. Y aparte de ese año de garantía, lo que sí que hacemos es tener un servicio rápido. No es que usted reclame que el nodo no le funciona bien por X cosas y nos desentendamos, sino que intentamos solucionar ese problema y si ese problema no es solucionable y creemos que puede ser problema de nuestro hardware, entonces lo que hacemos es automáticamente el cambio rápido para que la persona pueda tener ese equipo pues, de la manera más rápida posible, ¿no? Igual que intentamos que lleguen de una manera rápida al usuario, cuando el usuario tiene problemas, pues lo que tratamos es de solucionar ese problema igual de rápido. Pues genial, yo por ir cerrando, pues simplemente recalcar entonces que estos equipos que tenemos a través de Chavo para la formación de nodos son equipos que tienen un consumo muy bajo, y eso es importante cuando quieres tener un nodo en ejecución 24/7, porque tu recibo de la luz apenas si lo va a notar. Y además vienen con 2 teras, 2 teras, perdón, no 2 gigas, 2 teras de disco duro, que para la capacidad que ya tenemos a día de hoy de la blockchain,
pues es lo recomendable, porque si te vas a 1 tera, pues se te puede quedar corto en breve. Así que, pues no sé si tú quieras añadir algo más, Chavo, sobre los equipos, sobre tu empresa. Y Álvaro, si quieres ir diciendo también algo para cerrar. Vale, yo eso, añadir que sobre todo a la hora de elegir un equipo, que tengan pues eso en cuenta las marcas de los discos con las que trabajan o el tamaño del mismo. Si como comentaba, si compran un equipo que tiene 1 terabyte de disco duro, seguramente se les vaya a quedar corto en muy breve y luego pues acaban teniendo un problema porque luego hay que sustituir todo. Y es eso, ¿no? Pues mucho más complicado para el usuario a posteriori. Nosotros, si es para un nodo, no recomendamos jamás menos de 2 terabytes, a no ser que sea un nodo podado. Y lo que comentabas, ¿no? Ese bajo consumo, bajo ruido, sobre todo. No son equipos que sean muy ruidosos y además mantienen una temperatura baja una vez ya lo tienes rodando. O sea, no alcanzan temperaturas de 100 grados ni se pone el ventilador a soplar a las 3 de la mañana como si fuera un secador de pelo, claro, porque nosotros entendemos que eso precisamente es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y precisamente es lo que se busca con ese mantenimiento inicial, que ese nodo siempre tenga una temperatura óptima, cerca de los 45 50 grados en trabajo y que no lo notemos tampoco en la factura de la luz y que no venga nadie, ¿no? A decirnos, hey, ese cacharrito de ahí me está molestando, ¿no? Por favor, quítalo o llévatelo a otra parte que molesta una barbaridad. Fantástico, pues os dejaremos toda la información en la descripción del vídeo también, tanto la página web como su Twitter, donde le podréis encontrar también, como las recomendaciones que ha hecho para por dónde empezar a estudiar y a comprender todo este fenómeno. Y también recordad que nosotros recomendamos siempre tener un ordenador específicamente dedicado para Bitcoin, porque al final eso os va a dar un nivel de privacidad muy superior y una seguridad, por tanto, también mucho más alta. Haced los deberes con Bitcoin. Recordad que tenemos tanto la formación de autocustodia de privacidad como la formación de nodos que hemos lanzado muy recientemente y con todo eso pues vais a tener un nivel de control sobre vuestra propiedad y sobre vuestra riqueza muy superior. Muchísimas gracias, Chavo. Si queréis añadir cualquier cosa, pues bienvenido es para cerrar. Nada, gracias a vosotros por traerme, la verdad, un honor. Así que nada, mucho éxito y ya nos veremos, pues supongo que si no es en Barcelona, en la Cyphers Conference, pues nos veremos por Madrid, por la Watch Out. Seguro. Y nada, muchas gracias a ti por venir. La verdad que es un orgullo ver tanto talento en la comunidad de España y de hispana en general, porque, vamos, busques lo que busques, siempre hay alguien a mano y sobre todo eso, agradecerte la facilidad con la que te contactamos y te ofreciste para poder venir. Muchísimas gracias por ello. No hay de qué, ya Muchas sabes gracias a que todos. tenemos muchos tiros pegados ya juntos. Unos cuantos, sí. Muchas gracias. Venga, un placer. Chao, chao.